Cartagena busca establecer su proyecto en la liga después de ser una de las revelaciones de la temporada 24-25 y Paco Prián nos analiza cómo se ve la temporada 25-26 en la primera fase. Muy buenas, chicos, muy buenas, Paco, ¿qué tal? Uno de los proyectos también, es que lo decimos un poco con todos al principio, pero es que en realidad tenemos ganas de hablar de todos los equipos, ¿no? Y este Cartagena, después de lo que nos ilusionó la temporada pasada, Paco, pues ha cambiado radicalmente, pero sí que es verdad que tiene un proyecto también bastante interesante y con apuestas muy exóticas para intentar establecerse en la categoría. Cierto, tú lo has dicho. Hicimos una, no magnífica, una excepcional temporada la pasada. Hay que reconocer que Jordi sabía utilizar lo que tenía desde el principio y tenía claro qué tipo de jugador quería y lo demostró, bueno, con creces. Lo que pasa es que este año, bueno, pues este año yo creo que si fue complicado el año pasado, este va a ser mucho más complicado, ¿no? Hay que decir que siempre la segunda temporada creo que es más difícil que la primera, porque si consigues mantenerte, luego tienes que, como mínimo, igualar lo que has hecho antes. Y en este caso, solamente tenemos tres jugadores de la plantilla de la pasada temporada, con lo cual, bueno, yo en la entrevista que le hice a Feli hace unos 8 o 10 días, se lo decía, hay mucho melón por abrir y él me reconocía que sí, que había mucho menor, pero bueno, que a priori con las características de los jugadores se podría tener una plantilla para competir. Pero la incógnita está ahí. Sí, porque esa es un poco de las claves, ¿no? Las apuestas. Lo hemos hablado mucho Jaime y yo a lo largo de este verano. Cartagena es una plantilla completamente diferente a la año anterior, con la que asciende prácticamente mucho bloque nacional, jugadores por curtirse también apuestas para nacionales, pero este año el corte es diferente. Renovaciones clave, como Garuba, Alberto Martín y Domenech, y luego una risa de apuestas que, bueno, que son menos para abrir, pero que parece que tienen muy buena pinta, ¿no? No, es cierto, y además, bueno, pues no hemos hablado de que Félix, no hay que hablar de Félix, ¿no? Félix ya se le conoce, Félix es un entrenador con cierto estatus. Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo? Mucha gente cuando fichaste por Cartagena se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Porque venías de Obradoiro, venías de un proyecto fuerte y ahora venías aquí. Eh, Él reconocía, dice, hombre, venía un poco irónicamente, dice, si no sé, no vengo, ¿no? Porque después del mercado que hemos tenido, pues, hombre, ha sido un poco complicado y ha sido difícil, ¿no? Pero bueno, yo tengo esperanza de que él pueda hacer las cosas bien. Si es verdad que se han jugado solamente 3 partidos y no se ha ganado ninguno, y en algunos, bueno, pues en algunos hemos tenido rivales de todas las características, pero yo sí personalmente he ido notando mejorías, leves mejorías, pero siempre un avance hacia adelante por parte del equipo. O sea que en ese sentido yo creo que por lo menos vamos a ver cómo evoluciona. Me preocupa el primer mes, sinceramente, porque el primer mes de competición, Es mientras que el duro. equipo se hace, el equipo se va acoplando, pues hombre, la competición va pasando y yo creo que para mí es el punto crucial de este inicio de temporada. De todos Yo lo modos, veo, Paco, lo veo tal cual, ¿eh? Bueno, sí, sí, sigue, sigue. no, iba a decir justo, Jaime, iba a repasar el calendario de Cartagena, porque ya que estamos ubicándolo, Cartagena, el primer partido que tiene es ante Bahía San Agustín, Ciudad y Palma, que bueno, a priori en casa puede ser un partido para empezar con buenas sensaciones. Luego ante Palencia, en Palencia, luego en casa ante Oviedo. Tiene tres salidas muy complicadas de primeras, pero partidos ganables en casa, salvo los Estudiantes, que bueno, es un partido que tendrá ya mitad de ese recorrido. Paco, no sé un poco cómo ves el cambio de estilo del equipo, porque, bueno, supongo que también ahora lo hablaremos. Y siento si pisado a Jaime porque se me ha ido un poco No, no, iba a tirar por ahí tal cual. Así que si quieres, Jaime, haz tú la pregunta que yo he interrumpido y como vas a hablar lo mismo, pues te No, doy. sí, no, decía un poco eso. Es que además yo me viene lo que ha hecho Kiko de repasar el calendario, porque además yo voy muy en la línea que decías tú, Paco, que al final es un equipo que en las primeras semanas de competición van a ser las más importantes, que son pues sacar esos partidos de casa, porque quizás son más difíciles que para otros equipos por lo que decías de adaptación de muchos jugadores. Entonces, si consiguen adaptar rápido todo y sacar esas primeras victorias, pues las cosas van a ir más rodadas, porque yo creo que es un equipo que va a tender a ir de menos a más en la categoría si todos se van adaptando bien. Y luego sumado a eso, ¿no? Como decíamos, que
influye un cambio de estilo de lo que era la figura de Jordi Juste a la que es de Félix Alonso. Y yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, que hiciste un artículo hablando un poco de eso y de las fortalezas de la riqueza táctica y de la defensa de Félix Alonso, que es lo que ahora va a ser un poco el baluarte de Cartagena. Sí, 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 indudablemente Jordi lo basaba prácticamente, no todo, pero su fortaleza principal estaba en coger rebote, salir a contragolpe y en los primeros 7-8 segundos de jugada intentar anotar. Y eso, bueno, ya funcionó, pero sí es verdad que es un trabajo extenuante. Yo siempre me hacía muchas gracias las declaraciones que hacía muchas veces tanto Gerard Black como Alex Jordá. Decía, es que la pretemporada hemos corrido como animales, no hemos dejado de correr y correr y correr y correr y hemos terminado exhaustos. Claro, al final es una forma de jugar muy diferente. Ya estamos notando que con el juego de Félix sí hace una transición rápida, pero luego posicionar a los jugadores de diferentes maneras, buscan afrontar el ataque de otra manera, y en ese sentido, bueno, pues, y se nota el tipo de jugador que tenemos. Son jugadores muy tiradores, jugadores. Bueno, mucha gente quería el año pasado un 5 que fuera dominador en los tableros, ¿no? Parece que vamos a tener dos jugadores, dos 5 puros, como son Ideje y como son Faberani, que bueno, cada uno con sus características y con sus cosas pueden aportar eso que la gente quería en el año pasado. Pero claro que el juego del año pasado, dos jugadores de esas características no aportaban nada porque el juego era muy rápido y era todo a campo abierto y todo rápido. En el 5 contra 5 veremos ahora este año porque yo veo más 5 contra 5 en el juego de Félix. En ese sentido, sí es verdad Eso es. que hay jugadas rápidas, que hay tramos en los que el jugador aprovecha esa jugada, pero veo mucho más ese tipo de juego que veíamos el año pasado. Y eso, claro, hay que adaptarse también. Viene de un juego dinámico, rápido, que puede ser muy atrayente porque no te da respiro, a uno que, bueno, en un momento dado puede jugar un poco con los tiempos del partido. Has hablado de la figura de los pivots, Paco. Me interesa en especial porque creo que, además, Jaime me lo dijo a mí, hablando un poco de Cartagena, la figura del pivot yo creo que es importante. Ha llegado Faberani, está un poco el melón de Idegen, ¿no? Son jugadores que tienen muy buena pinta, pero ¿cómo ves tú la figura del pivot este año? ¿Cómo lo ves consolidándose a lo largo de la temporada? Vamos a ver, yo tengo el ejemplo más cercano de lo que me estás comentando, lo tengo en el partido contra Alicante. El partido contra Alicante a mí me dejó muy buena sensación y deje. Sí, es verdad que ya comentaba Félix de que es un jugador que viene de una lesión importante, que ha estado mucho tiempo parado, que jugó 12 partidos con Godella, pero sí es verdad que yo cuando lo vi brearse con Larsen, que precisamente es un jugador que te puede servir para ver un poco dónde te ubicas. Y bueno, Sí. sabemos que Larsen no es precisamente un jugador cómodo, es más bien incómodo, es un tío que te pelea bajo el aro, te postea mucho, o sea, que te exige. Bueno, a mí hubo detalles de Idegen que me gustó bastante. Y su aportación debajo del tanto defensivo como ofensivo me gustó mucho. Faberani, es otra historia porque Faberni de momento es el último fichaje que ha hecho el Cartagena, con lo cual, como digo yo, él lleva un poco su pretemporada aparte. Sí es verdad que está ejerciendo un poco más como extensión del técnico, porque es un tipo que, ya lo Claro. veréis, en todo momento habla con sus compañeros, apoya, les da instrucciones específicas cómo jugar, le da consejos, le da igual que sea el 1, el 3, el 4, le da igual. Él aporta su forma de ver las cosas y ayuda. En ese sentido, yo creo que vamos a disfrutar más con Faberani. Sí, todo va bien, hay que recordar que Faberani la pasada temporada, si mal no recuerdo, jugó 29 partidos en la Liga Brasileña y aportó una media de, hablaría de memoria, pero no sé, entre 10-15 puntos por partido. O sea que como pívot ha funcionado y tiene esa experiencia de conocer la Liga Española, de conocer un poco, no ha participado en muchos años en la FEP, la primera FEP, pero sí es verdad que tiene un bagaje que nos puede ayudar mucho. En ese sentido, yo creo que por ahí los pibos nos pueden ayudar bastante este año. El problema es que IDG tiene que pelearse con muchos 5 que hay muy buenos en la liga, porque los hay, y entonces, bueno, ahí tampoco ese actual que tenemos que esperar a ver cómo funciona. Luego, otra cosa que me interesa es la apuesta por los jugadores nacionales. Quiero decir,
las 3 renovaciones que ha firmado Cartagena de talento nacional, Alberto Martín, que también fue muy de menos a más en la competición del año pasado y rindió muy bien, Sedi Garuba, que yo creo que también va a ser un jugador importante, ¿no? Porque ya también el año pasado le vimos, aparte de hacer cosas en defensa, poder aportar con balón, atacar la canasta, etcétera. Adrià Domènech, que a mí me parece que tiene que ser uno de los jugadores puntales de este equipo, por como lo vimos en la segunda mitad de la temporada, y lo que ha fichado, bueno, aparte de las apuestas de jugadores más extranjeros, también ha llegado, pues eso, Alex Harguindey desde la segunda FEB, que también parece ser importante, Robinson Eidegen, Marc Martí, que es quizá el perfil de fichaje más distinto, porque sí que es un jugador más contrastado en la categoría, que sale de Oviedo, que parece que a veces Cartagena no puede apostar por Sí. o no pueda llegar a este tipo de perfil, y conforman entre todos un bloque de jugadores nacionales que yo creo que tienen que dar mucho a este equipo, ¿no? No, yo creo que mientras que no se adapten los nuevos fichajes, sobre todo los americanos y sobre todo el finlandés, Subocas, yo creo que estos tienen que dar un paso adelante Eso es. y funcionar, ¿no? Ahora mismo todos estamos un poco pendientes de ver el tema de Marc Martín con el tema de la lesión, que otro día, pues Sí, bueno, Es una pena. yo no sé todavía a fecha de ahora. Sé que en teoría hoy, cuando estamos grabando este programa, estaría viéndolo el médico para descartar cosas, pero vamos, a mí me dicen que no es grave. Por lo menos desde el club me dicen eso. De todas maneras, hasta que no se haga oficialmente no podré confirmar, pero bueno, es un jugador que a priori está para aportar, yo creo que mucho, porque su carácter, su sí, forma de ser, es una persona que ha venido de ser capitán durante los últimos 4 años, si mal no recuerdo, en Oviedo. Eso también te da un plus de saber cómo tratar con tus compañeros, cómo ser líder en la cancha. Alberto Martín, efectivamente, como tú bien dices, vino de menos a más, pero yo creo que Alberto Martín, más que de menos a más, el problema es que tenía a un animal como Cabrera, que Cabrera se hizo con los mandos del equipo. Sí, es verdad que Jordi utilizaba tanto a Cabrera como a Blas como a Alberto Martín, pero es que hasta que Cabrera no se lesionó, prácticamente el que llevaba el peso específico del equipo era Cabrera. Y sí es verdad que a partir de ahí, de que se lesionó tanto Alberto como Gerard Blas, dieron un paso adelante. Y estuvieron apoyando al equipo y soportando un poco la tensión. Pero bueno, Alberto Martín también es un jugador que, al igual que Man Martín, lleva diferencia, lleva experiencia en la categoría y sabe un poco, eso además es. lleva ya 2 años, este es el segundo año que va a ejercer como capitán, y eso también creo que le va a dar también una componente de estabilidad al equipo. Yo quería preguntarte, Paco, por un poco tus propias claves del equipo. Si puedes definir al equipo en 3 claves para esta temporada, tus 3 claves para el desarrollo de la temporada, más allá de lo que hemos comentado, algo diferente, ¿cuáles dirías que son? Porque vamos a ver muchos cambios. El dinamismo un poco a algo más marcado, aunque mezcla de ritmo con mezcla de solidez defensiva, con más juego en estático, más distribuido. ¿Cómo ves un poco la temporada en cuanto a lo visto en la pretemporada? Un poco lo que es la estructura que te da las renovaciones y las apuestas nuevas. Hombre, yo, aunque parezca un poco cansino, la adaptabilidad de los jugadores nuevos va a ser importante y cuanto más rápido, mejor. Sí es verdad que yo he visto detalles, por ejemplo, Sebastián Toma, en el último partido contra Alicante, hizo un muy buen partido, tomó decisiones muy importantes y bueno, creo que llegó a anotar 15 puntos. Fue el máximo anotador del equipo. Entonces, si ese jugador se adapta rápidamente y entiende lo que Félix le quiere pedir, va a ser importante y va a ser clave en el equipo. Luego, un jugador que a mí inicialmente creo que va a aportar bastante, por lo menos en ubicación, situación, es Berka. Creo que Sí, también puede ser un jugador que puede dar mucho, tiene experiencia, tiene bagaje, no es un jugador joven, es un tío con experiencia, pero creo que puede apoyar mucho en el tiro exterior y bueno, y hacer un poco, pues, salvando las distancias, ¿no? Como hace Davidson ahora mismo en Alicante, ¿no? Que te puede machacar desde el exterior y eso puede es. hacer mucho daño, ¿no? Y luego ya, bueno, pues si Faberani y Degel son capaces de adaptarse y de crecer para sacar mucho rendimiento de jugadores, yo creo que por ahí el equipo puede avanzar bastante.
y ya luego con el papel de cada uno en función de cómo sea, porque evidentemente no vamos a destacar nada. Garuba, eh, aparte que tiene que mejorar el tiro exterior, el tiro de tres, por ejemplo, en defensa es un seguro de vida. Es un Sí. jugador que lo va a todo. Ya lo digo, Yo, sin más. yo en ese Sí, sí, sentido, sí, Paco, dime, dime. tengo ganas de ver un poco a Sedit con balón. Hablamos también con Jaime hace poco, un poco cómo puede desarrollarse más con balón. También pasa los mismos detalles que le llevaban a un nivel, un balón mucho más exprimible, mucho más aprovechable. Yo creo que este año también puede ser un paso adelante en ese sentido. Además, daros cuenta que es el Benjamín del equipo. Es el Benjamín. O sea, que es que estamos hablando de que estamos hablando entre jugadores entre 20 y 37 años. O sea que y ese es el más joven de todos. Y si es verdad que pues, yo lleva ya 4 años con nosotros aquí en Cartagena. Y si es verdad que siempre ha sido una evolución, cada año ha dado un pasito adelante. Si es verdad que el tema defensivo, yo creo que es lo que mejor tiene, pero por Sí, ejemplo, con Jordi el tiro de tres lo intentó muchas veces y muchas veces traba, así, con lo cual eso sí, también te da un poco también de cara a los rivales, pues un poco a controlar que si tienes varios jugadores que sean tiradores en el equipo en ese momento en pista, te facilite mucho más que puedan Sí. generar espacio y puedan atacar. Claro, en ese sentido, creo que esas son las características un poco que puede ir este año en equipo. Nosotros, bueno, tenemos a punto ya la guía que hemos redactado, que de hecho, cuando se suba este vídeo va a estar ahí la publicación. Y las claves de Cartagena iban un poco por donde decías tú, ¿no? La adaptación de los pivots, el papel que puedan aportar Faberani y Dejen, porque son dos jugadores que vamos a ver cómo están físicamente, y la adaptación de los jugadores que llegan de fuera, porque al final Faberani, que fue el último fichaje, hizo que todos los focos fueran un poco a él en lo que es los aficionados de la primera fe, más allá de Cartagena, pero recordemos, ¿no?, que prácticamente el juego exterior titular que se ha firmado, o de los jugadores que son apuestas más importantes, vienen todos de fuera, que son Sebastián Tomás para el puesto de uno, del que nos han hablado muy bien, Sberjar como ese escolta tirador, y Isaiah Rivera, que llegó de los primeros y que también nos han dicho que puede ser un jugador súper importante, con muchos recursos en el 1x1, con tiro de 3. Entonces, luego sí que es verdad que el juego interior tiene, digamos, sí. más combinaciones. Domenech, los dos pivots, Amari Kelly, etcétera. Pero de ese trío de jugadores que llegan de fuera, ya nos has mencionado a Sbeckjar, pero ¿cómo ves tú sobre todo a Tomás y a Rivera, que son dos jugadores de los que nos han hablado muy bien y de los que igual depende un poquito el techo del equipo? No, vamos a ver, yo Tomás y Rivera lo he visto bien. De hecho, sobre todo Tomás ha ido mejorando conforme han ido pasando los partidos. Digo que en el partido contra el Gigante, vamos a ver, se pierde contra el Gigante, si mal no recuerdo, de 12 puntos, pero porque el primer cuarto el tiro exterior fue nefasto. Se falló mucho tiro exterior, mucho tiro cómodo, mucho tiro fácil, se falló mucho, mucho, y eso al final lastró al equipo. De hecho, el equipo sí es verdad que ha tenido un poco como característica en estos 3 partidos que le hemos visto. Bueno, hemos visto dos. El de Granada más o menos lo intuimos por lo que nos han ido diciendo los que estaban allí y por lo que veíamos en el marcador. O sea, el primer cuarto, el equipo no sé, pero o no entra o no consigue anotar adecuadamente y eso luego le da hasta el resto del partido. Pero luego tú ves el resto de los parciales y más o menos ves que compiten y más o menos algún parcial lo ganan, con lo cual el equipo se rehace. Entonces vamos a ver ahí un poco si eso se deja ya de utilizar en los siguientes partidos. Si es verdad que el próximo partido es un partido contra Ciudad Molina Vázquez, equipo de segunda Sí. fe, pero cuidado que hace 2 años Jordi perdió con Archena también en la final de la Copa Federación. Bueno, se supone que aquí mejorarán un poco. Y ya veremos un poquito más serio cuando hagamos el siguiente test, el siguiente partido que es el viernes próximo contra Alicante en Alicante, con lo cual ahí ya veremos un poco cómo llega el equipo con las sensaciones al primer partido contra Fibio Palma. A mí me da la sensación también, Paco, y creo que también es algo que hemos tocado, porque al final es algo que hay que tocar. También te lo leí a ti el año pasado, que el equipo, bueno, había que tener paciencia, y el equipo al final llegó a la fase final, sorprendiendo a Betis. Lo único aquí que este año es qué objetivo se marca Cartagena, porque claro, no se le puede exigir el año pasado, porque es un poco anómalo, porque tuvo también un trabajo diario brutal, pero también, tal y como está esta zona media-baja, que está bastante igualada,
también se puede pirar al equipo, ¿no? Estar ahí en una zona tranquila y que pueda sonar un poco la flauta, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver, sí, la cosa está clara. Félix lo ha dicho ya en su presentación y en la entrevista que le hicimos. A priori, el objetivo principal es la permanencia, ¿vale? Eso es la permanencia porque el equipo ahora mismo, como hemos comentado al principio, no sabemos todavía, sabemos lo que puede dar, Sí. pero evidentemente hay que demostrarlo en la cancha y hay que pelearlo, ¿no? La idea de él, bueno, pues su primer objetivo es la permanencia. Y que juega igual que el año pasado y a partir de ahí lo que pueda llegar. El año pasado, a mitad de temporada, teníamos por la condición de la, perdón, por el tema de la competición, teníamos ya la Copa de España, estábamos en la final a 4, que era como parte un premio a la primera vuelta realizada, y luego conforme nos fuimos metiendo en competición nos metimos en playoff y bueno, y todo el mundo, y te aseguro que cuando digo todo el mundo daba un 3-0 para Betis y al final nos metimos en un 3-2 porque el equipo, Sí. bueno, pues respondió a la misma maravilla, ¿no? Entonces, somos conscientes de que eso no se puede exigir porque tenemos equipo nuevo, entrenador nuevo, metodología nueva, ideas nuevas, con lo cual hay que dejar que esto se asiente, pero el Fluya. primer objetivo es básicamente la permanencia. A partir de ahí ya lo que venga, pues oye, bienvenido sea, pero hay que tener los pies en el suelo y ser conscientes de ello. Es que es verdad que hayan descenso menos, abre un poco más de espacio, ¿no? A este tipo de oportunidades para, ¿no? Pues intentar asentarse un poco más en la liga. Porque un segundo año de Cartagena, yo creo que este año de Cartagena la clave es, que tú lo has dicho muy bien también, que tras el cambio de todo, de toda la estructura, equipo, entrenador, consolidarse este año sería importantísimo, porque daría unas alas de cada año posteriores brutal. Sí, yo tengo la sensación, hombre, si nos pasara lo mismo que nos ha pasado este año, con la revaloración de los jugadores y que media plantilla desaparece porque se van a equipos mejores, pues sería la mejor señal de que el equipo ha vuelto a estar donde tiene que estar, pero evidentemente hay que tener los pies en el suelo, como bien te he dicho antes, y ir paso a paso, partido a partido y ver cómo se va a evolucionar. Ojo, y crucemos los dedos, que al final no haya lesiones que te vayan destrozando, porque sí es verdad que en el pasado hubo jugadores que cuando no molestia, cuando no tal, pues había jugadores que han ido, creo recordar un partido con 8 o 9 jugadores, más algunos de cantera, con lo cual, bueno, pues recemos porque eso va a ser importante. Recemos que Van Martín, lo suyo, quede en un susto gordo y a lo mejor pueda estar como mucho un mes fuera de la cancha, en el mejor de los casos, Dios quiera que sí, y que, bueno, vayamos evolucionando, pero lo importante son las lesiones también. Es que, bueno, yo quería ir un poco por ahí, por lo que decíamos antes, ya no por las lesiones, sino por rememorar un poco la temporada pasada, porque recordemos que este verano, como decías, Cartagena es uno de esos, cada uno con sus diferentes historias particulares, pero Cartagena es uno de esos 3 equipos junto a Alicante y Fuenlabrada que empieza el verano muy dubitativo, de no sabemos por dónde van a tirar, se va Jordi Juste, se va prácticamente todo el equipo, quizá las 3 renovaciones que se terminan dando, mucha gente al principio no pensaba que se fueran a dar, ha habido un cambio de patrocinador, entonces al principio no parecía que fuera a ser un proyecto tan estable en la categoría como parece que puede terminar siendo con el fichaje del entrenador que se tiene y por donde dio el mercado, pero entonces, a raíz de eso, ¿cómo se ha vivido el verano? Y cómo se ha vivido sobre todo respecto a la temporada pasada, que fue, como decíamos, pues un lujo para la afición y una cosa pues muy atípica y que va a quedar para siempre en la historia del baloncesto en Cartagena. Bueno, quien me conoce sabe que yo soy muy crítico tanto con la afición cartagenera como con el núcleo empresarial de la ciudad. Y no voy a esconderlo. En esta altura no me voy a esconder, sigo diciéndolo, sigo diciendo que, bueno, hay afición en Cartagena, no lo dudo, pero los números están ahí. Cuando tú hablas con una ciudad como Cartagena, creo recordar de 250.000 habitantes, donde solamente a fecha de hoy creo que no llegamos ni a 1.400 abonados en el club, pues hombre, después de la campaña que se hizo, después de la época de la Les Plata, pues hombre, la verdad es que yo en ese sentido soy muy exigente. ¿Qué ocurre? Pues claro, si no hay dinero, es difícil poder realizar una plantilla de garantía. Luego hemos tenido el hándicap, y eso, bueno, de que nuestra plantilla se revalorizó, igual que el técnico, de forma que, bueno, pues eso al final te
te limita mucho a la hora de renovar, hacer jugadores, tener gente, porque al final tienes que tener dinero. Y si no tienes dinero no puedes. Además, no lo digo yo, lo han dicho incluso algún director deportivo de la categoría, que este año pues, el mercado ha sido Sí. terrorífico. Ha sido muy lento, hasta las últimas semanas, casi llegando a principios de agosto o mediados de agosto es cuando se ha empezado más o menos a ver ya un poco la evolución de las plantillas, pero los Sí, sí, equipos, es que digamos, vamos, de la zona estamos baja a, hemos estamos a estado 26 de septiembre sufriendo. y hay 3 equipos que no han cerrado plantilla aún. Eso Que es es, sí, una sí. cosa súper rara. Zamora, Fuenlabrada y, bueno, Cantabria no sabemos, pero Menorca, Menorca no han cerrado Valencia todavía y jo, el haber, a mí con Cartagena pasa un poco lo que ha comentado Jaime, o sea, con Alicante, que al final, en diferentes contextos, un equipo que parecía que había muchas dudas ha conseguido cerrar plantilla más o menos en un tiempo óptimo para estar preparado con todas las piezas, de poder hacer pretemporada a tiempo. Eso al final también ayuda y ya llegas mejor que otros equipos que han llegado más tarde al mercado, por supuesto. Entonces O también sea, tienes esa ventaja. ya os lo he dicho antes, Félix Alonso, en una entrevista que yo le hice cuando hablé del mercado, como lo había visto él, me decía, si no sé, no vengo. O sea, porque con las dificultades que nos ha costado, de hecho, está ahí la entrevista, él dice que tanto Sberka como Idegen, si no hubiera sido porque tuvieron esa lesión digamos, que le ha cortado un poco la progresión deportiva, no, por tema económico no podía estar con nosotros. Es un detalle muy importante para que la gente pueda entender cómo está el mercado y cómo se ha puesto el mercado este año, ¿no? Sí, Aparte de que hay 5 o 6 equipos, bueno, que han roto el mercado, que tienen para poder fichar, y claro, el resto de los mortales tienen que hacer auténticos encajes de bolillos o Tetris para poder hacer sí, sí. rosters con garantías. también es verdad que relacionado con la entrevista que le hiciste a Félix Alonso, me pareció que a pesar de todo eso, se mostró muy tranquilo, muy sereno, ¿no? Creo que tiene las cosas bastante claras. Al final, eh, cuando llegas a un equipo en este contexto, sabes la situación que es, sabes en qué situación está la liga, más una persona como Félix Alonso que conoce la liga más que nadie y reflejó una sensación de tranquilidad, calma y de trabajo que, bueno, que yo si fuese aficionado a Cartagena estaría tranquilo teniendo en cuenta que, bueno, que tengo plantilla y que mi entrenador, pues bueno, me está dando una sensación de tranquilidad de cara a la temporada, más allá de la pretemporada, porque la pretemporada sirve para poco realmente Sí. y lo verdaderamente importante empieza en 2 semanas y es cuando, si tú muestras tranquilidad, pues tienes mucho terreno ganado y eso parece que no, pero ayuda. No, de hecho, quiero recordar que después del partido contra Alicante, bueno, hizo unas declaraciones para el Departamento de Comunicación, pero bueno, luego ya me pude incorporar allí un poco al corrillo que estábamos con él y bueno, él lo decía, ¿no? Que lo que le interesaba era un poco que el equipo fuera cogiendo los sistemas, que el equipo fuera adaptándose, que los jugadores fueran conociéndose, que ya iba notando cierta mejoría en ciertas Eso es. cosas que él veía y que bueno, que a él lo de menos era el resultado. Y es cierto, yo siempre lo he dicho, me da igual qué tipo de deporte, la pretemporada es para cargar las piernas, para hacer kilómetros, para que la gente se vaya conociendo y el resultado a fin de cuentas es lo de menos, porque si os ponemos así, no se ha ganado ningún partido, pero no somos los únicos. Más de uno no ha ganado un partido, o sea, pero al final, como dije un poco en plan irónico en Twitter, no sé quién me comentaba, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina la Eso es. temporada. O sea que al final, entonces al final, si terminamos como el año pasado, pues oye, encantado. Que terminamos Vaya. antes y terminamos aunque sea el tercero por la cola, pues oye, pues hemos terminado el tercero por la cola y nos hemos salvado, ¿no? Que es al final un poco, Y llamarme también, resultadista, pero al final es lo que hay a principio y a priori. Sí, sí. y, y también no es como solo como acabas, sino cómo llegas a esa segunda temporada, porque es clave llegar bien. No empezar bueno, pues empezar un poco regular, pero mientras llegues a la final de temporada, ojo, porque ahí es donde empiezan a caerse muchos equipos y entran los que empiezan más fuertes. Sí, Sí, sí. de cierto me acuerdo que el año pasado, bueno, pues como novel en la categoría, hablaba con Ramón Juan y él me decía, bueno, y luego estuve también comentando también con Alex y con más gente, o con Juan Mabaus, o sea que al final esto no es un poco, lo importante es la segunda vuelta, donde los equipos ya empiezan a empezar a buscar los objetivos realmente, donde empiezan a trabajar, donde empiezan a hacer las cosas y bueno, y es verdad, o sea, hubo un cambio entre la primera vuelta y la segunda vuelta bastante bueno por parte nuestra y eso lo que hay que afianzar, ¿no? Que al final el equipo vaya hacia arriba siempre como con flecha positiva. Pues vamos a esperar, Paco, que
esa temporada de Cartagena sea lo más positiva posible, que se llegue bien a final de temporada y que las cosas vayan, quizá no tan bien como el año pasado, pero que se acerquen lo máximo posible. Recordar, ¿no?, que Paco participa semanalmente en el directo de Bloqueo Directo de Fondo Sur, que nos lo ha recordado antes, y recomendamos echarle un ojo. Y por nuestra parte, por supuesto, agradecerte participar en el canal y poder desgranar con nosotros el proyecto de Cartagena. A vosotros por acordaros de mí y poder aportar mi granito de arena a esto. No, por supuesto. Comentadnos. Sigue, sigue. No, Sí, que sí. agradecer a Paco que haya venido, que al final es la voz más autorizada para hablar de Cartagena y ha sido todo un descubrimiento este año. A nivel personal, para informarnos del año pasado que fue tremendo, fue un gran descubrimiento. Pues nada, uno hace lo que puede y como me gusta el baloncesto bueno, y la ciudad donde vivo, porque no es mi ciudad, pero donde vivo, con lo cual, bueno, pues si puedo aportar un poquito y ser referente para que la gente pueda conocer el baloncesto y sobre todo el baloncesto de Cartagena, pues mejor todavía. Dejadnos en comentarios qué opináis también vosotros de la plantilla del proyecto de Cartagena. Nosotros seguiremos terminando esta guía audiovisual de la que ya pues vamos avanzando y nos quedan menos equipos. Por lo pronto lo dejamos por aquí y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao, gracias.